vamos a continuar con la clase. Entonces, el siguiente organelo que vamos a ver son las hojas, ¿cierto? Las hojas que se encuentran en el tallo son básicamente laminares o aciculares. ¿Qué quiere decir eso? Que forman láminas, como estas que vemos aquí en el dibujo, o aciculares a manera de agujas, como en los pinos, por ejemplo. Y entonces son importantes, ¿por qué? Porque ellas, básicamente, la mayoría de hojas van a contener el tejido fotosintetizador, es decir, donde hay la fotosíntesis. Si ustedes se acuerdan, en la clase de tejidos vimos lo del parénquima fotosintético. Ese básicamente se encuentra en las hojas. Las hojas también, ¿qué va a pasar? Se produce la mayor parte de la transpiración, ¿cierto? A través de los estomas. Recuerdan que hablamos de los estomas que estaban en el en vez de la hoja, en la parte de abajo de la hoja. Ahí vamos a, esos estomas se abren y permiten la transpiración, ayudando a que se genere un vacío de agua y absorbiendo el agua desde la raíz como si fuera un pitillo. Entonces, en algunas plantas las hojas se modifican como para almacenar agua. Entonces, cuando vemos las hojas que son gruesas, que son suculentas, se llaman hojas suculentas, que son gruesitas. Hay hojas que sirven para tracción, hay otras hojas modificadas que sirven para protección. No sé si ustedes conozcan las heliconias. Entonces, eso que parece una canoita en la heliconia es una hoja dura que se llama una bráctea, etcétera, etcétera. Entonces, las hojas también cumplen diversas funciones, pero básicamente la principal es la de ser fotosintetizadoras. Entonces, ¿qué es la transpiración? Entonces, la transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor que se produce en las plantas. Entonces, es cuando los estomas se abren, estos estomas aquí, estas células, ¿cierto? Si las ven, se abren, abriendo este poro, ayudando que la planta elimine el exceso de agua que tiene. Cuando ya ha eliminado ese exceso de agua, esas células se cierran y evita que siga perdiéndose agua. ¿Eso a qué nos ayuda? A que se genere un vacío de agua, como habíamos dicho antes, y haya una absorción de agua desde la raíz, funcionando todos los haces vasculares, el xilema, funcionando como un gran pitillo que va subiendo el agua con los nutrientes hasta la hoja. En la hoja se da este proceso, el proceso de fotosíntesis. Muy importante, ¿por qué? Porque es el proceso que hace que las plantas sean autótrofas, es decir, fabriquen su propio alimento. Entonces, un proceso en donde la luz solar da en la lámina de la hoja, ¿cierto? La luz, acelerando el proceso y transformando todo lo que es la energía lumínica del sol, la transforma en una energía química estable. Básicamente, glucosa, ¿correcto? Entonces, la fotosíntesis tiene dos etapas, una que llamamos etapa de luz y otra de oscuridad, ¿cierto? En la etapa de luz hace esta transformación, ¿cierto? Y en la etapa de oscuridad termina de transformar la energía lumínica en energía química, con un gasto de energía por parte de las células vegetales, convirtiendo el ATP en ADP, es decir, pasa de adenosín trifosfato, pasa a adenosín difosfato, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es la fotosíntesis? La fotosíntesis básicamente es cuando yo tengo agua, ¿cierto? El agua, más el dióxido de carbono, ¿cierto? Hay una inyección de energía lumínica proveniente del sol y donde yo voy a producir glucosa y hay un oxígeno liberado. Entonces,
Esta es otra razón por la cual las plantas son sumamente importantes, porque básicamente son los organismos que me ayudan a atrapar el CO2 y transformarlo en oxígeno, a capturar este CO2 y transformarlo en oxígeno. El oxígeno que es importante para los demás seres vivos, todos aquellos que necesitamos oxígeno para cumplir nuestras funciones vitales. Ahora bien, ustedes me dicen, sí, entonces la planta, la fotosíntesis es como la respiración de las plantas. No. ¿Por qué? La fotosíntesis es un proceso distinto a la respiración. La fotosíntesis es un proceso de producción de alimento por parte de la planta. Pero las plantas también tienen un proceso de respiración. Entonces, ellas cogen la glucosa que han fabricado, toman oxígeno y liberan energía, ¿cierto? Produciendo agua y dióxido de carbono. Por eso es que muchas veces ustedes escuchaban a las abuelas o a las mamás o a las bisabuelas decir que dormir con plantas no es bueno. Y tienen toda la razón, porque cuando ustedes duermen, cuando hay muchas plantas en un espacio cerrado, ellas también necesitan un proceso de respiración. Entonces van a coger el oxígeno y lo transforman en dióxido de carbono. No tanto como nosotros, pero también tienen ese proceso y también lo hacen en fase de oscuridad. ¿Correcto? Entonces, recuerden, fotosíntesis es coger agua y dióxido de carbono entrándole energía del sol y lo pasan a glucosa y oxígeno liberado. Y van a tener su proceso de respiración en donde cogen la glucosa, el oxígeno, liberan esa energía, parte de esa energía y producen agua y dióxido de carbono como cualquier otro ser vivo, como nosotros, ¿correcto? La diferencia está es que nosotros no hacemos fotosíntesis, las plantas sí. Bien, tenemos otro órgano de la planta que es la flor, sumamente importante porque es la estructura reproductiva, ¿cierto? Y es característica, bueno, no todas las plantas tienen flor, ¿cierto? Hay un grupo grande de plantas que, para enredarlos con nombres, les voy a decir, se llaman las espermatofitas, es decir, plantas con flor. Esas espermatofitas, ¿cierto? Eh, Dentro de esas hay unas que se llaman angiospermas y otras gimnospermas, pero eso lo vamos a ver ahorita. Las espermatofitas todas tienen flor, ¿cierto? La función principal de la flor es producir la semilla, ¿cierto? Ustedes dirán, pero profe, y entonces los frutos, ya vamos a ver ahorita qué es un fruto. Entonces, la flor es lo que se va a encargar de la reproducción de la planta como tal. Entonces, tengo la corola, que es todo esto, que son los pétalos, ¿cierto? La parte vistosa de las flores. La parte vistosa, en algunas plantas la flor es reducida porque no necesita ser vistosa, pero en algunas otras sí necesita ser vistosa. Entonces, cuando vemos esas flores de colores rojos, amarillos, naranjas, ¿cierto? Porque sirven para atracción. La flor está diseñada para atraer, dependiendo de su polinizador, va a tener sus colores o formas. Va a tener esto que es los sépalos, ¿cierto? Los sépalos son hojas modificadas. Y tenemos esto que son básicamente las estructuras reproductoras de la flor, en donde está el pistilo, que es este tubito que se ve acá, ¿cierto? Este tubito es el pistilo que me conduce al ovario. Aquí yo voy a tener los óvulos de la planta. Y esta va a ser la estructura femenina.
La femenina es el pistilo y los ovarios. Bueno, el ovario, que puede estar dividido o no, en fin. Y la estructura masculina de la planta es esta. Son los estambres. Esto, esto. Esta es la estructura masculina, en donde voy a tener el filamento, que es esto, y esto que se llama la antera. Por lo general, los estambres son un poquito más bajitos que el pistilo. ¿Por qué? Para evitar que haya una autofecundación, para que ella misma no se vaya a fecundar, ¿correcto? Entonces, llega el polinizador, llega aquí, coge el polen que está aquí en las anteras, ¿cierto? Y lo lleva a otra planta. El polen ingresa por el pistilo, ¿cierto? Hasta el ovario. ¿Claro? Las flores también pueden ser diversas, pueden existir flores grandes, pequeñas, de colores, sin colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la estructura más llamativa. Por eso es que a nosotros nos gustan mucho las flores, porque es muy llamativa. ¿Mm? Y ahora sí llegamos al fruto. Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto es el órgano que procede de la flor, ¿cierto? De partes de ella. Y es importante porque el fruto es donde va a estar contenida la semilla. Entonces, el fruto, ¿hmm? O sea, acá, entonces aquí, este es el fruto, tenemos como la naranja, tomate, toronja, sandía, kiwi, este es otro tipo de tomate, eh, este es limón y este es naranja, y este es el melón. Entonces, si ustedes ven acá, tienen varias semillas. La semilla es lo que me permite a mí la posibilidad de producir otra planta, ¿correcto? Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Para qué necesito yo el fruto? Ah, pues porque esa semilla necesita un alimento, ¿cierto? Entonces, en el fruto yo tengo la semilla por dentro, en donde yo tengo el endospermo, el embrión y un tegumento. Entonces, el endospermo es esto, ¿cierto? Esto blanquito aquí, que me va a servir como alimento al embrión. El embrión es lo importante porque a partir de aquí es donde yo voy a desarrollar la nueva planta. ¿Mm? Y tengo esta parte que se llama el pericarpio. Dejémoslo pericarpio, que es toda esta parte que es lo que nosotros nos comemos, por ejemplo, en este caso del durazno o del melocotón, ¿cierto? Que es la parte dulce. Entonces los frutos por lo general son muy dulces. ¿Por qué? Porque es toda esa energía, todo ese alimento que requiere la semilla para poder germinar, para poder crecer. ¿Sí? Entonces por eso a nosotros nos gustan tanto los frutos. Pero hay infinidad de frutos. Hay como este que es un fruto normal, lo que le llamamos una drupa, en donde tengo una sola semilla y tengo todo esto como alimento. Pero miremos en esta. Entonces yo tengo varias semillas y todo esto sería el alimento. La cáscara lo que es lo que me va a permitir es proteger, ¿cierto? Aquí mire, tengo varias semillas, entonces así más o menos sería la forma del ovario de la planta. Entonces este es un ovario que está separado en diversas cavidades y produce varias semillas. ¿Sí? Entonces todas estas que se ven aquí producen varias semillas. Tenemos otro tipo como la manzana, por ejemplo, ¿cierto? Aquí no tengo ninguna foto de una manzana, pero si ustedes recuerdan cómo es una manzana, a ver si trato de dibujarla. ¿Cierto? Aquí está la manzana. Y aquí, esta parte interna de la manzana es durita. Y aquí están las semillitas, ¿cierto? Son varias semillas. Pues resulta que el fruto como tal es esta parte dura. ¿Mm? Y esto de la manzana es como
un tallo modificado que me protege ese fruto. Tengo otro tipo de fruto como el coco, por ejemplo. Nosotros del coco, ¿qué nos comemos? Nos comemos la semilla. Nos comemos esto del endospermo. En el coco nos comemos es el endospermo de la semilla. ¿Mm? ¿Y el fruto cuál es? Es esa cosa fibrosa que se bota. Ese sería el fruto como tal. Como ven, hay muchos tipos de frutos. Entonces, podemos ver que las plantas son muy variadas. Hay variedad de frutos, hay variedad de tallos, hay variedad. Dos plantas son muy diferentes. Bien. Y por último, en funciones de las plantas, vamos a ver estos dos fenómenos sumamente importantes, el fototropismo y el geotropismo. Entonces, foto quiere decir luz y tropos, toda esta parte quiere decir movimiento. Entonces, es el movimiento hacia la luz. Entonces, ustedes se han dado cuenta, supongo que saben que el girasol se llama girasol es porque va girando de acuerdo a la luz solar, ¿cierto? Entonces, eso sería un movimiento de fototropismo, se va moviendo de acuerdo a la luz, pero no es el único. Entonces, hay otro movimiento que se llama el geotropismo. Geo, tierra, y tropos, movimiento, ¿correcto? Entonces, ustedes van a escuchar hablar de un geotropismo positivo, ¿cierto? Entonces tenemos el geotropismo positivo y el geotropismo negativo. Entonces, el positivo, ¿cuál será? El que se mueve hacia la tierra. Entonces, decimos que la raíz tiene un geotropismo positivo y el tallo tiene un geotropismo negativo. Es decir, la raíz crece hacia la tierra y el tallo se aleja de la tierra, ¿correcto? Entonces, no se les va a olvidar dos conceptos muy importantes, el fototropismo y el geotropismo. Entonces, cuando ustedes les digan que las plantas no se mueven, es mentira. Ahí les estoy demostrando, hay un movimiento de las plantas en tanto fototropismo y geotropismo, ¿correcto? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Antes de entrar a hacer ejemplos de preguntas, a ver. Bien, veo varias preguntas. Entonces, por ejemplo, en la papaya, ¿qué es lo que pasa? Hay plantas que nosotros conocemos como dioicas y hay plantas que conocemos como monoicas. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, me vuelvo aquí. Okay. Una planta dioica quiere decir que tiene las dos casas, es decir, tiene unas plantas masculinas y otras femeninas. Y monoica quiere decir que en la misma planta voy a tener órganos femeninos y masculinos. Entonces, en la papaya hay árboles masculinos y árboles femeninos, no como en las otras plantas, pero ese es un caso aislado. Lo que es la papaya es así, ¿correcto? Bien, ¿cómo es la fotosíntesis de un tubérculo? Pues un tubérculo no es un órgano fotosintético, entonces no tiene fotosíntesis. ¿Mm? ¿Cuándo respira un cactus? Un cactus respira por la noche, básicamente. ¿Mm? Andrés, ¿qué quieres que repita? Andrés Lipes. ¿Qué pasa con el hidropismo? ¿Qué es hidropismo? Ah, bueno, ¿y cómo se fecunda la papaya? Bueno, la papaya, yo la verdad no sé cuál es el organismo fecundador de la papaya. Sé que viajan
las plantas no están separadas muy lejos y entonces cojo el alimento de las flores de la papaya macho y paso a la papaya hembra y las voy fecundando. Es el mismo mecanismo, pero no como en la misma planta. ¿Sí me hago entender? Entonces, si no estoy mal, creo que es un insecto el que la poliniza. La verdad no me acuerdo cuál es el agente polinizador de la papaya. Ese te lo quedo viviendo para la próxima clase. La verdad no lo sé. Pero es lo mismo, básicamente lo mismo. Van a las flores macho y pasan a las flores hembra y se fecundan, ¿correcto? A pesar de que sean en árboles diferentes. ¿Sí? ¿Qué otra flor aparte del girasol hace fototropismo? Bien, no conozco de alguna otra flor, pero por ejemplo hay tallos que son fototrópicos, es decir, buscan el sol. Entonces cuando ustedes ven las enredaderas que van creciendo hacia las partes altas, buscando la luz del sol, ¿sí? El girasol es, digamos, un ejemplo claro porque se mueve con la luz del sol al día. En cambio, hay otras plantas como las que le explicaba las enredaderas que van creciendo, es buscando la luz del sol. El hidrotropismo. Ah, no es hidropismo, sino hidrotropismo. Ah, ok. El hidrotropismo existe, pero son muy pocas las plantas que tienen, que crecen hacia el agua. Entonces son plantas que van buscando el agua, como de pronto el buchón de agua. ¿Mm? Bien. Profe, ¿cómo lo de la raíz más y talla menos? No. La raíz es positiva, quiere decir que tiene un geotropismo positivo, crece hacia la tierra. Y no es talla, es tallo. El tallo es negativo, es decir, se aleja de la tierra, tiene un geotropismo negativo. Bien. Planta dioica y la monoica. Entonces, dioica, que tiene dos casas, es decir, separados las flores hembra y macho, porque también puede haber. Y las monoicas quiere decir que tienen las flores hermafroditas, es decir, que tienen órganos femeninos y órganos masculinos. Bueno, Daniel, homeostasis, buena pregunta. Vamos a hacer un recuerdo que es homeostasis. Homeostasis es lo, lo que hacen los organismos para mantener un equilibrio, ¿cierto? Es decir, todas las funciones que nosotros tenemos, respiración, excreción, todas esas funciones que nosotros tenemos es para una regulación y mantener un equilibrio. No solo lo hacemos nosotros los que somos los animales, sino todos los organismos lo hacen, desde la célula más pequeña hasta el organismo más grande. ¿Sí? Entonces, una tendencia a mantener el equilibrio interno. Bueno, entonces, vamos a revisarla. Ahora sí vamos a revisar las preguntas. ¿Les parece? Porque a ustedes les quedan 2 mesecitos y medio para terminar de prepararse para el examen saber, la prueba saber. La fotosíntesis del cactus se hace en el tallo. ¿Qué pasa en el caso del musgo, Oscar 6? No entiendo la pregunta. Ah, bueno, esas que tienen como la mimosa púdica, la dormidera que llaman, que uno la toque y se cierran las hojas, o como las plantas carnívoras que también entra el insecto y se cierran. Eso tienen ciertas eh, como glandulitas que hacen que se cierren cuando hay algún estímulo externo. Bueno, Nicolás, el adenosintrifosfato es la moneda energética de toda célula, de la célula. O sea, todo lo que nosotros comemos y que descomponemos va a llegar hasta la célula para generar energía y eso va a ser en el adenosintrifosfato.
No quiero explicar muy bien cómo se pasa de adenosín trifosfato a adenosín difosfato porque cuando veamos la respiración en animales voy a explicar bien cómo se hace ese ciclo y cómo se da esa respiración, ¿vale? Bien, vamos a volver a la pregunta. Ejemplo de dioica, la papaya, monoica, la naranja. Bueno, vamos a mirar las preguntas. ¿Les parece? Las plantas masculinas y femeninas se diferencian básicamente por la flor. Bien, pregunta. A continuación se presenta un diagrama que muestra la relación e intercambio de sustancias y compuestos entre dos organelos de una célula vegetal. Entonces, como ven, está el esquema. De acuerdo con lo anterior, para mostrar la interacción entre el cloroplasto y la mitocondria en los espacios marcados 1, 2 y 3 en el esquema, deben ser reemplazados respectivamente por Marian D, B, ¿qué no entiendes? Angelicina. Entonces, la pregunta me muestra el esquema, en donde acá tengo un 1, un 2 y un 3. ¿Por qué debo reemplazar este 1, 2 y 3 para que este esquema sea correcto? Entonces, esto se da en una célula vegetal. La célula vegetal tiene cloroplasto, pero también tiene mitocondrias. Ahí lo que toca saber es qué hace el cloroplasto y qué hace la mitocondria. Pesa adenosín trifosfato. Por ahora dejémoslo así, es adenosín trifosfato y que es la moneda energética de la célula. ¿Correcto? No quiero que se enreden tanto con los nombres. Al ICFES en su prueba de saber no le interesan tanto los nombres, le interesa es que ustedes entiendan la pregunta, analicen un contexto y tengan unas competencias. ¿Correcto? Correcto, Gabriela. ATP es igual a la energía. Bien. Vamos a ver. Entonces la pregunta dice, se presenta un diagrama, ¿cierto? X diagrama. Y de acuerdo con ese diagrama, toca mirar qué va en 1, 2 y 3. Entonces, si yo tengo un cloroplasto, ¿cierto? El cloroplasto, ¿qué es lo que hace? Tomar la energía solar, ¿cierto? Entonces, por ende, esta no puede ser ni esta. Ya me quedan solo estas dos. Después, el cloroplasto produce energía química y ¿qué más? Oxígeno. Entonces, este pedazo de aquí que estoy encerrando es lo que vamos a llamar la fotosíntesis, en donde yo cojo la energía lumínica, la paso a energía química y libero oxígeno. Y este pedazo de acá, que es la mitocondria, es el proceso de respiración, en donde yo cojo energía química y oxígeno y lo paso a CO2, H2O con energía liberada. ¿Y la energía liberada cuál es? ATP. ¿Correcto? Es decir, la mitocondria me va a fabricar ATP. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La D. No es ni A ni B, ni C. La respuesta es la D. ¿Claro? Correcto, hay muchas formas de responder la pregunta. A ver, Laura, te voy a explicar por qué es la pregunta. ¿Por qué la D? Si vemos que este proceso que yo aquí tengo encerrado es la fotosíntesis y este proceso es la respiración, nos toca mirar cuáles son los insumos para la fotosíntesis y los productos de la fotosíntesis. Asimismo, mirar los insumos de la respiración y los productos de la respiración. Entonces, perdón, me voy a volver un poquitico aquí. Si ustedes ven, uno de los insumos de la fotosíntesis es la energía del sol y produce oxígeno. Y la respiración toma oxígeno
y produce energía liberada a manera de ATP, ¿correcto? Entonces, si ya sabemos que la fotosíntesis necesita luz solar, entonces ya por ende descartamos estas dos y dejamos solo estas dos. Y si sabemos que en la fotosíntesis el producto es oxígeno, que a su vez es el insumo que yo necesito para la respiración, entonces es muy fácil saber qué es la D. Como lo dijo, no me acuerdo el nombre de quien lo dijo, pero uno puede ir mirando cuáles son lo que necesita aquí en cada uno de estos espacios y voy completando con lo que yo tengo aquí, ¿correcto? El cloroplasto no produce carbono, produce dióxido de carbono. Y lo que produce ATP es la mitocondria. No se confundan, el cloroplasto es diferente a la mitocondria. Otra pregunta, listo, vámonos con otra pregunta. 3 células vegetales que contienen distintos pigmentos fotosintéticos fueron iluminadas cada una con una luz de distinto color, como muestra en la tabla. Célula 1, carotenos y clorofila, y recibe luz verde. La célula 2, clorofilas, y recibe luz azul y violeta. Y la número 3, que tiene carotenos, recibe rojo y naranja. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta la gráfica que se presenta a continuación, se esperaría que al cabo de unas horas la tasa de producción de oxígeno fuera. Entonces, ¿en cuál se va a producir más oxígeno? Entonces, miremos. Para producir oxígeno, yo necesito que haya una mayor absorción, ¿cierto? Al absorber más energía del sol, yo voy a producir más oxígeno. Si vemos que este tiene carotenos y clorofila y recibe luz verde, entonces, luz verde, ¿cierto? Pero vean la luz verde cómo es de bajito la absorción, con los carotenos más o menos. La número 2, clorofilas y recibe azul y violeta. Entonces, la clorofila en azul y violeta tiene una alta tasa de absorción. Y los carotenos reciben rojo y naranja, ¿cierto? Y si miramos los carotenos con naranja y rojo, está aquí. Entonces, vamos a mirar. Esperamos que sea mayor en la célula 1 que en la 3 y la 2. Si vemos, es más bajita aquí en la 1 porque recibe luz verde, ¿cierto? Es más bajita que en la 2. No es mayor. Mayor en la 2 que en la 1 y en la 3. Si ustedes claramente ven aquí que los picos de absorción de la luz violeta con clorofila son mucho más altos que estos que están aquí. No puede ser mayor en la 3, en la 1 y en la 2 porque claramente se ve que es mayor aquí. Y mayor en la célula 2 e igual en las células 1 y 3. Entonces, si ustedes ven, la tasa de absorción aquí con carotenos es más o menos parecida a la absorción con rojo y clorofilas. Entonces, la respuesta estaría entre ¿cuál? Entre la B y la D, ¿cierto? Entonces, ¿la respuesta cuál es? Bien. Casi todos respondieron que es la B y sí, correcto. Estamos bien. Es la B. ¿Fácil? ¿Vámonos con otra? Bien. Vámonos con otra. Esta está más fácil aún. Cuando una semilla germina, la parte de la raíz comienza a crecer a favor de la gravedad y la parte del tallo en contra de esta.
Esto se debe a la presencia de células especializadas en los tallos y las raíces que detectan la fuerza de gravedad. Teniendo en cuenta lo anterior, si después de que una semilla ha germinado se coloca la plántula de forma horizontal, es probable que su crecimiento continúe como se muestra en ¿cuál opción? Esa también está fácil. Vamos a ver. Uy, pero están muy pilos. D. Sí, C, D, C, D. Edwin Turizo, plántula es la planta de bebé, es recién germinada, eso se llaman plántulas. Entonces, esto tiene que ver con el geotropismo y el fototropismo. El tallo es fototrópico, es decir, crece hacia arriba. Y es geotropismo negativo, o sea, no va a crecer hacia abajo. La raíz siempre va a crecer hacia abajo. Entonces, esta no puede ser. La planta no va a crecer hacia allá, porque la raíz crece hacia la tierra por la gravedad. Lo mismo está tampoco, entonces la respuesta es la D. La raíz siempre tiende a buscar la tierra y el tallo tiende a buscar la luz. ¿Correcto? ¿Fácil? Muy fácil. Si ven que la prueba de estado saber es fácil, no es difícil, simplemente ustedes tienen que estar concentrados, tener en cuenta todo el contexto. Sí, detectan la fuerza de gravedad. Tienen que tener todo el contexto y analizar la pregunta. Simplemente tener algún conocimiento para poder completar. ¿Listo? ¿Vamos con otra? Un investigador siembra 7 plántulas de una misma especie, con un peso inicial similar, en diferentes medios de cultivo. Uno de los medios contiene una mezcla completa de nutrientes, los otros carecen de al menos uno de los nutrientes. Al cabo de unas semanas se mide el peso de cada planta y se obtiene lo que muestra la siguiente tabla. El peso final con el tratamiento completo fue 6.2, sin azufre 6.1, sin zinc 7.3, sin magnesio 3.7, sin aluminio 5.8, sin manganeso 4.2 y sin potasio 3.9. Según estos resultados, usted podría decir que el elemento más importante para el crecimiento de esta planta es... Ven, veo múltiples, estas ya no están tan de acuerdo como la otra, aquí ya están variando mucho. D, el zinc, C, A, C, A, magnesio, C, A. Bien, vamos a mirar. Ojo, hay que saber leer. El elemento más importante para el crecimiento de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando me haga falta, va a crecer menos. ¿Sí o no? El elemento más importante es que cuando me haga falta, va a crecer menos. Los que me dijeron el zinc están mal, porque cuando yo no tengo zinc, es cuando más crece. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, según esto, sin el magnesio, ¿cierto? Es cuando menos crece. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La A. ¿Correcto? Baneayala 12. Muy fácil. Me están preguntando es, ¿cuál es el elemento más importante para el crecimiento? Es decir, cuando me falta este elemento, es cuando la planta menos va a crecer, porque es el más importante. ¿Sí me hago entender? Es el que más necesita la planta para poder crecer. Que cuando no lo tiene, no va a crecer, se va a quedar pequeña. ¿Correcto? Entonces, si usted mira la tabla, la planta se queda
Cuando se queda más pequeño es cuando tiene falta de magnesio. ¿Correcto? Entonces, aquí esta pregunta lo que me quiere decir es que yo tengo que saber leer. Es más, a riesgo de que me cancelen el contrato aquí. Aquí no se necesita saber de biología. Se necesita saber leer, entender el contexto e interpretar la tabla. ¿Mm? No se necesita nada más. ¿Listo? Y el zinc es el elemento que menos necesita. ¿Por qué? Porque cuando le falta, es más, el zinc lo que hace es impedir el crecimiento. Porque ustedes se dan cuenta, cuando no tiene zinc es cuando más crece. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, no se preocupen, sí, estamos para preguntar. Y para eso estoy yo aquí, para guiarlos y darles una orientación de cómo ustedes se van a enfrentar al saber, ¿cierto? Para eso estoy yo aquí. Bien, muchachos, el tiempo de clase se acabó. Espero haberles podido colaborar en algo y que la clase les haya servido. Igual voy a tratar de traerles preguntas todos los, todas las clases. ¿Listo? Para los que me han escrito, he tenido algunos problemas con mi correo, no he podido enviar las preguntas de la clase. Voy a hacer un paquete y les voy a enviar de una vez las clases, las preguntas de todo lo que tiene que ver con homeostasis. Les voy a enviar varios paquetes para que ustedes las puedan ir respondiendo. ¿Listo? ¿Correcto? Mm, bueno, voy a repetir mi correo. Lo voy a escribir por aquí arriba. Mi correo es faormasaQ@gmail.com. ¿Listo? Ahí me pueden escribir dudas o cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, ahí me escriben, por favor me escriben que son alumnos de puntaje nacional para saber qué pregunta les voy a enviar. ¿Correcto? Que tengan muy buena noche y gracias por participar en la clase. Que tengan muy buena noche. Nos vemos el próximo lunes.